Este, Hoy vamos a continuar con la escritura del informe. Vamos a volver a trabajar con ejemplos ahí en Overleaf. Eh, bueno, y vamos a hacer un pequeño repaso, así súper súper rápido, que ya hemos venido hablando. Este, bueno, vimos un poco la estructura a nivel general de qué era un informe de laboratorio, un reporte, y vimos algunas características en cuanto a la edición, ya sea tamaño de fuentes, si recuerdan que vimos desde tamaño pequeño hasta súper grande, cómo se realiza el pegado de las figuras, cómo podemos generar tablas, y nos quedaron pendientes algunas cosas como es fórmulas matemáticas, bibliografía, el referenciado, que uno dice, bueno, las bibliografías es una forma de referenciar, o sea, citamos fuentes bibliográficas, pero también el referenciado hace referencia, valga la redundancia, cuando, por ejemplo, nosotros pegamos una figura en un texto y decimos, bueno, LaTeX siempre medio por defecto en un informe, en un libro, es cuando yo pego una figura, a esa figura le da una numeración, o sea, figura uno. Eh, y acá, mediante el uso de labels, ya vamos a ver, nosotros podemos decir, bueno, a esta figura yo la voy a llamar de una cierta forma. Y después cuando quiero referirme en el texto a esa figura, no le digo figura uno suponiendo de que LaTeX le puso figura uno sino que en realidad la voy a referir con el nombre que yo le puse. Entonces ese es el uso de labels. Labels en inglés es etiqueta. Bien, y el armado final de un informe. Entonces, bueno, vamos a ir rápidamente a la parte de fórmulas matemáticas. No sé si alguno ya se ha animado a meter mano ahí, pero bueno, la parte de la formulación matemática, uno por la profesión, este, yo ya supongo que estoy trabajando acá con, bueno, la gran mayoría por lo menos son físicos y matemáticos, hay algunos chicos de otras carreras también, pero bueno, trabajamos muy comúnmente con ecuaciones matemáticas. Y bueno, cuando uno trabaja con ecuaciones matemáticas, estamos acostumbrados a que si estamos trabajando con editores de texto, se complica un poco la manipulación de fórmulas, eh, ya sea el Word o sea cualquier otro software que uno use. Por lo general es complicado, ¿no? Tener que estar buscando los símbolos, eh, nada, tener que estar ahí indagando cómo poner un más menos, por ejemplo, o un mayor o igual a, ese tipo de cosas. Eh, Bueno, acá por ejemplo les pongo un ejemplito que yo trabajo con una ecuación que se llama Nernst-Planck y fíjense, ¿no? Que tengo una expresión de tres términos y tengo, por ejemplo, ahí tengo un símbolo medio raro, tengo otra vez el mismo símbolo que se repite, tengo letras griegas, por ejemplo, el mu, el phi, bueno, ese tipo de cosas. Para los interesados, esta ecuación resume el transporte de masa entre dos medios. Bueno, son tres términos, cada uno de esos términos son los mecanismos que sigue ese transporte de masa que se puede dar por difusión, migración y convección. Estas cositas uno las puede ver con una formulación un poco mucho más simple en la Física General 2, que yo creo que acá hay algunos chicos que están en primer año. Eh, bueno, no importa, es como un dato de color. Y bueno, esto que les digo, ¿no? Se presentan símbolos. Ah, y algo que me olvidé. El producto punto, esto que les decía antes en otras clases, que el producto en la multiplicación, cuando estamos hablando de vectores, se puede dar un producto escalar o un producto vectorial. Muchas veces el producto escalar lo representamos por un punto, el producto vectorial es con una cruz. Eso también son símbolos, si se quiere, raros, no son símbolos que uno vea comúnmente. Entonces, bueno, surge la duda de cómo se escriben. Eh, Acá, digamos, lo único que les puedo comentar es que no queda otra que la práctica. Si uno tiene que escribir muchas fórmulas todo el tiempo, se va a ir familiarizando con lo que más use
Y si no lo usa, probablemente yo ahora les diga, bueno, quiero que me escriban una fórmula, me lo van a escribir para entregármelo y después se van a olvidar. Y está bien, no pasa nada. Sobre todo porque, por enésima vez que ya les he contado, en Overleaf, en TextMaker incluso, muchas veces uno cuando va a poner una fórmula o va a poner, ingresa una instrucción, ya por lo general te tira como sugerencias de decir, bueno, si querés escribir tal o cual función o comando, ¿no? Bueno, arrancamos por lo último, cómo se escriben las letras griegas. Las letras griegas, dentro de todo, son bastante directas, si se quiere. Este, directas en el sentido de que, bueno, tenemos que usar el símbolo, la barrita, alfa, beta, gamma, delta, bueno, todas las letras del alfabeto. Acá puse algunos, no puse todos. Y fíjense que es básicamente el nombre por el que se llama cada letra. Obviamente, bueno, el nombre en inglés, alfa, la PH es la F, y bueno, así para el resto, ¿no? Ahí, este, acá una aclaración que creo que no la comenté, así que no viene mal. Cuando, por ejemplo, antes de empezar a hablar, o sea, yo acá les mostré una ecuación, ¿no? Una ecuación larga como una ecuación. Pero muchas veces por ahí uno está hablando en el texto, explicando cosas y dice, bueno, voy a usar esta ecuación, pero en realidad no es tan importante como para marcarla como una ecuación, sino como que la meto dentro del texto. Como que medio como que pasa desapercibido. Es un concepto que ya se debería tener de antes, ¿no? Por ejemplo. Dice, bueno, y eso, que no va a ser una ecuación, yo no puedo ir y directamente meter un barra alfa porque ahí LaTeX me va a detectar que hay un problema. Y bueno, acá por ejemplo hago el comentario de que si yo quiero meter una expresión matemática o símbolos raros, que estos que llamábamos símbolos que no son comúnmente usados en los textos, hacemos uso justamente del símbolo peso, ¿no? Que es el Shift 4 en los teclados generalmente. O sea, pongo Shift peso, la expresión matemática o el símbolo que quiero usar, Shift peso, o sea, al principio y al final. Entonces, acá por lo tanto, pongo el ejemplo de, bueno, quiero escribir el área de un triángulo, o sea, un triángulo rectángulo, base por altura sobre 2. Yo para escribir esto, lo que tuve que hacer en código fue lo siguiente. O sea, pongo el signo peso, la letra A, bueno, como la conocemos, igual a B, el producto punto, acá ya le estoy adelantando algo de los símbolos. Ese producto punto, el comando se llama cdot, h sobre 2. Y cierro con el signo peso. Entonces, cada vez que vamos a hacer mención de una expresión o de un símbolo, o incluso, por ejemplo, de una cantidad, no sé, a ver si estoy pensando, eh, qué sé yo, la fuerza de rozamiento, por decirte. Fuerza de rozamiento en física, en un montón de formas de escribirlas, pero una puede ser F sub R. Bueno, ese guión bajo, yo lo tengo que hacer entre símbolo peso y símbolo peso. Si yo pongo F guión bajo R, otra vez LaTeX me va a decir, che, acá hay algo que no está, no puedo compilar porque hay un error. Entonces, por lo general, uno tiene que poner llavecitas, o sea, puede poner llavecitas, poner signo peso, F-R o F, signo peso, guión bajo R, signo peso. Esas son las metodologías. Bueno, ¿cómo se escriben los símbolos? Acá hay más símbolos matemáticos. Este, si van a Overleaf, seguramente van a encontrar que tiene como su propio tutorial. Un segundo. Overleaf tiene su propio tutorial en donde todas estas cosas están mencionadas, cómo se escriben. Igualmente, como les decía Daniel la semana pasada, si tienen dudas respecto a un símbolo matemático, es buscar en Google. Esto es fácilmente googleable. Así que, nada, es como, esto simplemente
se los muestro eh, como posibilidades que uno tiene, ¿no? Producto punto, la divergencia es el nabla, que también es un símbolo, no sé si es un símbolo griego. Producto cruz, por ejemplo, es barra times. Bueno, esto es un poco más directo para los matemáticos. La E invertida existe. El para todos, básicamente es for all, es para todos en inglés. Más menos, este es más o menos directo si uno lo piensa en inglés. Plus minus. Less equal, menor o igual. La G acá no sé qué hace. ¿Qué sería? Grow equal, no lo sé. Mayor o igual. Equivalente y similar. ¿No? Esos son. También uno puede tratar de ir pensándolo un poco por sentido común. Pero bueno, esos son los símbolos. Igualmente, si uno no los conoce, para el sentido común no sirve de nada. Bien, y bueno, para llamar a una ecuación, o sea, ahora digo, bueno, ok, ya con todo el conocimiento de los símbolos matemáticos, de las letras griegas, etcétera, quiero armar mi ecuación. Bueno, y como vimos la clase pasada, usamos el comando begin entre llaves equation y escribimos nuestra ecuación. O sea, en este caso, esto que está escrito acá, el j sub i igual menos d sub i. Fíjense que acá yo estoy usando un montón de producto puntos, c dot, c dot, c dot, c dot, c dot, c dot. Me canso de escribir c dot. Está por todos lados. Esta expresión, como se habrán dado cuenta, es la que estaba acá. Es esta. En donde, bueno, yo puse los productos puntos en cada lugar. Uno por ahí también es válido si no quiere complicarse la existencia de poner el c dot, puede poner directamente punto, o sea, como el punto común. eh, o no puede no poner nada y que sea una multiplicación lisa y llana. Pero bueno, después en sentido matemático tiene que entender que es producto punto. Eh, a diferencia del punto común, este punto está a mitad de altura, ¿no? El punto del texto, digamos, punto final que solemos usar, suele estar abajo. Este punto está en la parte media, a media altura. Así que bueno, cada vez que nosotros querramos usar una ecuación, usamos este comando, begin equation, end equation. Entonces, bueno, escribo esta formulita. Y fíjense que yo acá, o sea, yo simplemente hice esto. O sea, con lo que ya había hecho antes, o sea, antes que ustedes lo vieron en el resultado, acá les estoy mostrando cómo es en la serie de comandos. Y fíjense que yo esa serie la pego y me vuelve a tirar la ecuación. Y automáticamente me tira un 2. Esto es, o sea, yo el 2 no lo llamé, el 2 me lo generó LaTeX por su cuenta. Y ese 2 esto mismo. Lo realiza de forma automática, ya que bueno, uno va contando las ecuaciones que se van generando a lo largo del texto, o a lo largo de la presentación en este caso. Si yo no deseo enumerar esa ecuación, lo que hay que hacer es utilizar un asterisco dentro del paréntesis al final de la palabra equation, ¿no? Tanto en el begin como en el end. O sea, lo que yo usé antes, fíjense que esto es lo mismo que esto, es exactamente igual, no le cambié nada. La única diferencia es que tiene un asterisco al final, en equation. Equation asterisco, equation asterisco. Ahora, si yo aplico esto, así en forma directa, voy a obtener esta ecuación. Entonces fíjense que esto es lo mismo que esto, nada más que no tengo enumerado el- la expresión. Entonces, bueno, ahí esto está bueno porque por ahí cuando usamos muchas expresiones matemáticas, eh, digamos, tenemos varias alternativas, ¿no? Ahí ya va un poco a criterio de quien hace el escrito, de decir, ok, yo estoy usando una ecuación que por ahí no es importante que yo lo enumere y ni siquiera o sea, ofrecerle una línea de decir, bueno, esta ecuación, sino que directamente lo meto en el texto y lo llamo de esta manera. Después por ahí hay una ecuación que no es importante, que está a la misma altura que esta, pero por ahí hay una expresión muy larga para meter dentro del texto.
Entonces uno dice, bueno, uy, uno dice, bueno, eh, la genero en una línea aparte, pero no la enumero. Entonces, para ese caso, vengo acá y utilizo esta expresión. Son alternativas, son caminos. Uno puede elegir qué ecuación enumerar, cuáles no, etcétera. Otra forma de trabajar, bueno, ya creo que debe estar más adelante, es utilizar la función equation array. Esto, el equation array, lo que me hace es trabajar con varias ecuaciones. O sea, en este caso, por ejemplo, yo estoy trabajando con, bueno, el z acá viene a ser el valor de una resistencia. Estoy trabajando con una parte real e imaginaria. Y lo que yo quiero es que me queden más o menos alineados, bueno, en este caso, por ejemplo, el igual quede alineado con el igual de abajo. Y otra vez, si yo trabajo con un equation array, puedo generar varias ecuaciones. Acá puse dos, pero podría haber tenido tres o cuatro, en donde lo que está a la izquierda, por ahí acá, bueno, justamente la cantidad de letras son parecidas, pero supongamos que yo en este lado hubiese tenido una expresión matemática, por ejemplo, un poquito más larga. Bueno, acá hubiese empezado de un poco antes y a todos los igual me lo hubiese puesto a la misma altura. Eso es lo que hace el equation array. Y a su vez, cada ecuación me la enumera. Y bueno, nuevamente, puedo poner un asterisco dentro del paréntesis para que no me enumere ninguna de las expresiones. Entonces, lo que tengo acá se puede escribir de esta forma. Begin, equation array, z, bueno, acá z real, z imaginario, todo esto. Y fíjense que en realidad, para que se me alineen los igual de un renglón con el del renglón de abajo y con los siguientes, si es que hay, es utilizar la letra AND antes y después de ese igual. O sea, el AND es como que me fija el igual en una zona centrada, digamos, de la hoja o de la diapositiva. Y bueno, nuevamente, si se quieren enumerar las expresiones, quitamos los asteriscos de las llavecitas del equation array. Bien, y esto se los iba a explicar, pero en realidad me parece que es más jugoso verlo en el overleaf. Así que ahora vamos a pasar a overleaf, un segundo. Acá. Están todos viendo la pantalla, ¿no? Hola, Sí, hola. Perfecto. Es un chequeo de que me sigan escuchando. Por ahí si se me llega a cortar internet o hay algo que no se entiende, pueden preguntar. No hay problema. Bien, a ver. Bueno, este es un template que tengo generado. Que esto de última, después si lo quieren, se los puedo pasar. Bueno, fíjense acá. A ver, vamos a poner un más. Fíjense acá, yo tengo un... eh, pero esto lo vamos a dejar... Perdón, me arrepentí, porque esto los voy a marear un poco ahora, si se lo explico. Vamos a seguir un poquito más con la presentación y después voy a volver acá a Overleaf, porque sí, me estaba por apurar. Eh, Probar en Overleaf cambiando expresiones, claro, y observar que se mantiene la numeración. Sí, esto no... Ya vamos a volver a ese punto ahora un poquitito más adelante. La presentación en sí va a ser corta, o sea, yo creo que en 15-20 minutos ahí termino. Pero la idea es ejercitarnos un poco en la práctica con Overleaf y empezar a jugar con algunas cositas. Igualmente, la parte de fórmulas eh, digamos, no es complicada, sí es tediosa, en el sentido de que uno tiene que aprender a eh, qué expresiones usar, por ejemplo, o sea, cuál es el comando para llamar, no sé, a una fracción, por ejemplo, o a una derivada parcial, por lo general una derivada común, yo la puedo escribir con una D,
pero la derivada parcial es como una D media rotada, media rara, y es otro comando, no es el mismo. Entonces, bueno, es tedioso en la búsqueda, pero una vez que uno después se va acostumbrando, va escribiendo casi que sin pensarlo, digamos. Pero ya vamos a volver más adelante cuando termine ahí la presentación y vamos a hacer algunas pruebitas en Overleaf, que me parece que lo bueno es hacer esas pruebas. Eh, y la bibliografía. Bueno, esto también. Vamos a hacer prueba con bibliografía, vamos a hacer prueba de referenciado y vamos a hacer pruebas de ecuaciones. Eh, Bien, en cualquier tipo de texto nos podemos encontrar eh, o sea, en cualquier tipo de texto científico, siempre, yo diría que siempre, es muy raro que no suceda eso, eh, van a haber fuentes bibliográficas que citar. O sea, esto sea en un laboratorio, depende, o sea, por lo general en física se suele pedir casi siempre fuente bibliográfica, puede que en algún otro departamento no ocurra igual, de dónde salieron las respuestas, digamos. Entonces, bueno, por lo general, siempre uno va a tener que ir habituándose a este, referenciar o citar las fuentes bibliográficas que se utilizaron. Em, bueno, acá hago un poco las buenas prácticas versus la vida real, qué es lo que hemos hecho todos y qué es lo que deberíamos hacer. Sobre todo pensando por ahí en un informe de laboratorio, de decir, bueno, el formato es introducción teórica, hacemos la experiencia de laboratorio, vemos los resultados que obtuvimos y hacemos la conclusión. Por lo general, para la introducción, o sea, a la hora de elaborar un informe, uno dice, bueno, debería sentarme a leer algunos libros y en base a esa lectura hacer como una especie de resumen y después pasar al siguiente paso. Por lo general, uno lo que hace es empezamos a escribir más o menos algunas ideas en función del laboratorio que tuvimos y después vamos rellenando un poco, complementando información y bueno, por ahí la bibliografía no la tengo muy presente, después me fijo de dónde lo saqué, digamos. No es lo ideal, por lo general lo ideal es decir, bueno, me siento a leer de este libro eh, y a ese libro o a todos los libros que uno cite, eh, va a ser necesario va a ser necesario enumerarlos en un archivo, otra vez dentro de la misma carpeta que teníamos, esto que les decía al principio de clase, me vino muy bien la consulta. En la misma carpeta donde tenemos el archivo .text, vamos a generar un archivito que, bueno, yo en este caso lo llamé mibiblio.bib. Fíjense que acá el tipo de archivo es .bib, que es distinto al .text. El .text es un archivo de látex. El .bib también es de látex, pero tiene otra finalidad, que justamente la finalidad es eh, referenciar libros o citar libros. Los pasos necesarios para poder citar. Lo que se tiene que hacer dentro de la estructura del documento, eh, fíjense en el archivo este que yo les compartí en la primera clase. No, el archivo que les compartí en realidad puse entre corchetes el nombre de los autores y el año. Era distinto. Yo lo tenía distinto. Eh, bueno, antes del end document tenemos que o sea, tenemos que llamar al archivo mibiblio.bib en algún formato. O sea, ¿qué significa el formato? Ahí ya se lo explico en 2 segundos. Lo- digamos, yo escribo todo mi archivo LaTeX y al final pongo bibliography style, o sea, el estilo de la bibliografía con el que yo voy a citar. Bibliography, ahí llamo al archivo, o sea, en este caso mi biblio.bib es el archivo de la bibliografía, en document. O sea, es inmediatamente lo previo a cerrar el documento, llamar el documento de bibliografía y designarle un estilo. Bueno, fíjense que acá dice estilo de citas, el ACM, esto ahora no me voy a acordar porque soy muy malo para recordar cosas, pero el ACM es un tipo de código americano de citas que tiene como su propia estructura.
El APA-like, que sería el tipo de cita siguiendo las normas APA. La IEEE, que esa también es otro tipo de organización, que también tiene su propia forma de citar. La UNSRT, acá puse la utilizada en la clase 1, pero yo le había modificado el archivo previamente, ahora me estoy dando cuenta. Esta es de la Universidad de Stanford, que también tiene su forma de referenciar, y bueno, después hay otros más. Ahí puse ver páginas de Overleaf. Este, a ver, voy a salir un segundito de esto. Eh, Estamos acá, sí. Esto lo había buscado acá. Bien. Si ustedes ponen en Google files BibTeX, la búsqueda que hice fue BibTeX, ese es el nombre, este, BibTeX, Bibliography Styles. Una de las primeras opciones que le va a aparecer es la de Overleaf. Overleaf tiene, como esto que les comentaba hace un rato, su propio tutorial, su propio repositorio para donde te explica cómo utilizar distintas cosas. Entonces nosotros venimos a la página de Overleaf y bueno, por ejemplo acá dice, bueno, un ejemplo, esto mismo que les comentaba recién, Bibliography Style y BibFile. Y si vamos al final, bueno, acá hay un par de ejemplos. Si vamos al final, acá tenemos el tipo de referencias, cómo me lo va a escribir en mi documento. Bueno, esta por ejemplo no se las mencioné, este es la primera que presenta, que el tipo de referencia pone el uno entre corchetes y menciona, bueno, al autor que hizo el paper o el libro, el título, eh, bueno, el editor, la revista y al final el año. Es bastante conocido esa forma de referenciar. El ACM difiere del primero en que el autor, acá fíjense que empieza con la letra del apellido, perdón, la letra del nombre y el apellido completo. Acá es apellido completo y primera letra del nombre. O sea, está ordenado en forma distinta el nombre. Después los nombres, a su vez, están todos en mayúscula. Este es solamente la primera letra. El APA-like, por ejemplo, que sigue las normas APA, las referencias, no están enumeradas, sino que se rigen bajo el orden de autor y año de publicación. O sea, es distinto, porque en el caso del ACM o de este primero, este uno, este 2, este 3 hace referencia al orden que van apareciendo en el texto. Las normas APA por ahí no siguen el orden, sino que se guían por el orden alfabético. Entonces por ahí la cita, no sé, la K, por ejemplo, capaz fue la primera que salió, pero como te lo ordeno alfabéticamente puede estar en cuarto, quinto lugar. Bueno, el plano, como sin formato si se quiere. El SIAM, el UNSRT, bueno, acá estos son como los más usados, pero hay muchos más. Después ustedes pueden elegir el que más les guste. Eh, por lo general yo uso el UNSRT, que es como uno de los más estándares. Este, Conozco gente, bueno, a mí particularmente el de las normas APA no me gusta, porque a mí me gusta que esté numerado, pero bueno, sé que en otro departamento, en micro y en biología, suelen usar las normas APA, entonces usan esta metodología. Son según el formato de las revistas. Por ahí para los chicos de primer año les da lo mismo cualquier formato, pero bueno. Este, bueno, y el alfa me parece el más horrible de todo, que ni siquiera está numerado, y ni siquiera hay un nombre, es simplemente las primeras letras y un número. Ese me parece todavía peor porque el 05 ese no sé si es de 2005 o de 1905 o de 1805. Es como súper abierto. Sí, el alfa es el que menos me gusta. Pero bueno, eso es cuestión de preferencias. Cada uno puede elegir el formato que más le convenga o que se sienta más cómodo. Ok, volvemos. Bueno, hasta acá estábamos hablando de los formatos, pero ahora nos vamos a meter adentro de estos archivos. O sea, hasta ahora les he comentado como la carcasa del archivo, pero no hemos entrado. Bueno, ¿cómo es el archivo por dentro?
Básicamente, esto que les decía recién, los .bib guardan datos bibliográficos, no tienen texto, o sea, no tienen como un texto en donde uno puede escribir cosas, sino que la estructura está súper definida. Este es un ejemplo. Em, Cada vez que vamos a mencionar a una fuente bibliográfica, tenemos que primero definir qué tipo de entrada va a ser. O sea, el arroba es si va a ser un artículo, va a ser un libro, va a ser una conferencia, qué va a ser. Acá en este caso, en el ejemplo, bueno, es un libro. El nombre, este nombre es el nombre que le pone uno, que le van a poner ustedes a la cita. O sea, ustedes cuando quieran citar algo, eh, pueden usar un nombre súper corto o pueden usar un nombre largo, eso no, es indistinto, ustedes pueden elegir el nombre que quieran, pero es la forma en que lo van a citar. O sea, en el momento que digan, bueno, esto corresponde a la cita NUZ 1997, o sea, y esta información es la que le va a agregar al final. Bueno, y los campos que, bueno, en este caso presenta el libro, en realidad hay muchísimos más, ya los vamos a ver en 5 minutos, pero entiendo que estos son los más indispensables. El título del libro, sí, si no me pones el título del libro, estamos en problema. El autor también, son dos datos indispensables. O sea, el publisher es quien lo publica, también, sí, también es importante. Address no es tan importante, o sea, en qué ciudad o en qué país fue editado el libro, no, creo que no es tan importante. El número de edición está bueno, porque por ahí, no sé, si hago referencia a un libro que tuvo 15, 20 ediciones, digo, bueno, ¿de qué libro estoy hablando? ¿De la edición 1, de la 11 o de la 15? Entonces por ahí está bueno poner el número de edición. Y el año es como un dato complementario de la edición. Eh, si trabajamos con manuales, es muy raro que saque dos ediciones el mismo año. Puede suceder, pero bueno, está bueno por ahí también poner el número de edición y el año. Pueden ingresarse tantas entradas como uno desee. O sea, esto que nosotros tenemos acá es una entrada. O sea, estamos citando a un libro. Después podemos empezar a meter un montón de información extra. Bueno, y el tipo de entrada, esto que les estaba mostrando acá, entrada, arroba book, puede ser book, artículo, in proceedings, este formato creo que es como en procedimiento, o sea, como algo que va a publicarse dentro de poco, pero que no está publicado, un manual, una miscelánea o una conferencia. O sea, estas son como algunas de las categorías más comunes. El miscelánea, por ejemplo, yo lo he usado ¿cómo es? Para citar algo de la web. De decir, bueno, esto no está ni en un paper, ni en un libro, ni nada, sino que está, no sé, en una página, eh, no sé, de alguna universidad, pero que bueno, no está impreso, digamos. O sea, también la miscelánea, digamos, si yo referencio de una página web, tiene que ser una página web seria, entre comillas. Ahí siempre está también el criterio de quien escribe, si una página es seria o no. Uno supone que dice, bueno, si me voy a ir a una página web que es de una universidad, bueno, se supone que medianamente chequeado debería estar. Se supone. Después en esa suposición hay un montón de cosas. Bueno, a ver, les voy a mostrar. A ver, ahí termino. Ah, no, bueno. ¿Cómo se ve un archivo .bib? Bueno, acá es una captura de pantalla del Overleaf. Ahí vamos a ir. Sí, me quedan estas dos y paramos. Bien, el procedimiento. Ah, bueno, no, antes de ir a lo siguiente, vamos a Overleaf. Bueno, por eso me generé este documento, porque acá ya tengo mi archivo, mi biblio. eh, Bien, acá tenemos, por ejemplo, la cita bibliográfica, las fuentes, ¿no? Acá, bueno, acá por ejemplo, a ver, acá por ejemplo usé dos referencias nada más en el escrito de este archivo. Igual este informe es como
simplemente tiene los títulos y algunos comentarios, y tengo dos referencias. Yo acá, digamos, acá en la bibliografía, este documento, por ejemplo, es un documento medio también reciclado de otros, de otro documento, de otros archivos, que yo, bueno, tengo citas que por ahí no uso. No importa si hay citas que no uso, o sea, si tengo información de más, bueno, problema mío, o sea, me va a ocupar unos bytes más en la memoria, pero por ahí está bueno tener como un archivo al que uno pueda recurrir permanentemente. Decir, bueno, eh, qué sé yo, incluso en una materia, por ejemplo, o sea, no sé, eh, vamos a salir un poco de física, química general, por ejemplo, que es una materia que suelen tener varios departamentos, varias carreras. En química general uno va a trabajar con 3 4 libros, por ejemplo, en todo, o menos, en todo el cuatrimestre. Entonces uno dice, bueno, en el primer informe de laboratorio que uno hace, o sea, pone la referencia acá de esos 4 libros. Y después lo va reciclando ese archivo para los distintos informes. Y siempre usa el mismo archivo. Y dice, bueno, si para el informe uno usé un libro, bueno, después para el 2 capaz usé 2, para el 3 volví a usar uno, pero no es el mismo que el del informe anterior, sino es otro. Bueno, para eso el archivo mi biblio, o sea, el archivo, bueno, yo lo llamé mi biblio, pero puede ser el nombre que sea, eh, lo pueden reciclar y volver a utilizar. Bueno, y fíjense acá, bueno, acá usé uno que nada que ver. Fíjense, yo usé uno acá, artículo. Bueno, este lo llamé artículo como para llamarlo de alguna forma. Estos son un apunte de clase, en realidad. No sé si se alcanza a leer esto que estoy remarcando. No sé si puedo. A ver. Bueno, ahí estoy aumentando. Eh, Esto es un apunte que tenemos con la profe de la materia en la Física General 2. Eh, bueno, este es un libro, por ejemplo, arroba libro, está autor, edición, bueno, quién lo publica, título, año. Otro libro, Sir Semansky, un libro bastante conocido de física universitaria, también edición, quién lo publica, volumen, año, electronic. Bueno, este justamente uso el MISC o uso electronic, bueno, son formas de llamar, autor, año, título, bueno, etcétera. Hay muchas formas de citar. Entonces, volvamos, volvamos, no volvamos nada. Bueno, no me queda ahí en principio. Entonces, cada vez que citamos, vamos a tener que tener esa cita, ese formato del punto .viv, o sea, cada una de las citas discriminadas con todos sus campos obligatorios completos. O sea, si falta algún campo obligatorio que no está, LaTeX otra vez, capaz me compila, pero me va a detectar un error. Va a decir, che, acá hay una información que falta. No puedo citarlo correctamente porque me falta información. Eso puede ocurrir. Pero fíjense que todo esto que yo les estoy mostrando, si ustedes se lo imaginan, eh, puede ser muy molesto tener que ir cargando uno por uno todas las citas, o sea, ir cargándola a mano, sobre todo si estoy trabajando con textos súper largos, sea una tesis, sea un libro, o sea un paper, que por ahí los papers no son tan largos, pero sí requieren muchas citas. Dicen, si yo tengo que meter todo esto a mano, qué garrón, es como, son 8 horas que le tengo que dedicar o más a editar esto, es un montón. Bueno, en realidad hay distintas formas de hacer esto en forma automática. O sea, hay programas, hay software digamos, por ahí no que te hace esto, pero sí que ya te cita medio en forma automática. O sea, ese formato que vimos recién en el tutorial de Overleaf, s- hay programas que ya medio como que te dan el paquetito armado para decir, bueno, citalo de esta manera y listo. Eh, bueno, yo les voy a mostrar acá un procedimiento. Y acá abro el paraguas, así, súper grande. Le voy a explicar cómo yo lo trabajo.
Después ustedes, o sea, se los enseño porque es el método que sé, es el método que me parece más cómodo, pero puede que no sea el mejor, ni mucho menos. Eh, Seguramente hay otra metodología mejor, pero bueno, a mí, digamos, a mí me funciona y creo que es relativamente rápido y creo que es muy accesible poder citar de la manera que les voy a comentar en un rato. Entonces, bueno, esto que les decía recién, o sea, si yo estoy en un caso hipotético donde estoy trabajando con un documento que puede ser largo como un libro o puede ser no tan largo como un paper, pero que necesito muchas referencias y elaborarlo a mano. Cada referencia va a ser muy laborioso, va a ser tedioso y va a ser medio al pedo porque hay herramientas que me permiten ahorrar ese tiempo. Esas herramientas yo particularmente no las conozco prácticamente. Sé que uno de los más usados, por lo menos en el entorno de Windows, es Mendeley. El segundo más usado es Zotero. Eh, digamos, miento. El Zotero sí lo conozco. Intenté implementarlo alguna que otra vez y en realidad no lo uso, pero sí uso una herramienta de Zotero que es el zbib.org. Ah, si vamos a zbib.org, vamos a venir a esta página. Eh, bueno, venimos a esta página que es sotero.viv o zbib.org. A ver, espera un segundo que voy a buscar. Vamos a buscar un paper cualquiera. Bien, por ejemplo, estamos acá en este paper hermoso que tiene 16 páginas. Bueno, acá está todo este paper, bla, bla, bla. Vamos al final y tenemos, por ejemplo, las referencias. Fíjense que un paper de 15 páginas tiene todas estas referencias, o sea, 80 referencias. Es un montón. Entonces decimos, bueno, ok, no tengo ganas de... Si por ejemplo ahora quiero transcribir, no sé, se me dio la locura de transcribir este paper en LaTeX y digo, tengo que transcribir 80 referencias, es un montón. Encima acá la información sale medio parcial porque no sé qué es, bueno, acá sí me dice Chem Society, pero fíjense me salen. Ah, no, digo, fíjense, no se lee nada. Em, a ver si me carga mejor. Bueno, quedó medio borroso. Ahí está. Fíjense acá, por ejemplo, me salen los apellidos de todos los autores y me dice el nombre de la revista y después me dice el año y nada más. Y me salen las páginas de ese archivo, pero no me dice el título, por ejemplo. eh, que el título te da mucha información. O sea, yo digo, ¿por qué no me das el título? Que es más fácil. Entonces, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, ok, vengo al inicio y tengo el DOI de este paper. Entonces, vengo al DOI, lo voy a copiar y lo voy a buscar en Google a ver qué significa ese DOI. Bien, entonces acá tengo el DOI de ese documento. Todo esto para los chicos primero capaz es chino básico, pero el DOI sería como un código que tiene el paper o la publicación eh, que es único, digamos. Entonces, único e intransferible, ¿no? Vendría a ser como el documento que tiene el artículo científico. Entonces vengo a la página y acá puedo ver por algún lado las citas que tiene este trabajo. Bueno, ahora en este momento no voy a saber dónde encontrarlos, pero bueno, no importa. Bueno, vamos a poner citados por, que es otra cosa. Bien, qué sé yo. Vamos a ir a este, vamos a ir a este, vamos a ir a este. Entonces, por ejemplo, pensemos que este trabajo es de interés para mí y lo voy a citar en mi, en mi informe, ¿no? Entonces digo, bueno, yo quiero citar esto y fíjense que el título es súper largo, tiene 80.000 autores, tengo que ver la revista, qué edición se editó, todo eso, que es un montón. O sea, acá tenés el nombre de la revista, el año, bueno, ahí tenés un poco resumido.
Perdón, este es otro artículo. Pero digamos, está más o menos resumido. Una forma rápida es justamente este DOI, este número de documento que tiene el artículo, yo lo puedo pegar acá y digo, bueno, citar. Ahí me lo cargo y me dice, bueno, el artículo, esta sería como la forma de la cita que va a estar después en mi documento referenciado. O sea, Javier Durantini et al, el título, fíjense que acá está bastante completo, la revista, las páginas, el DOI y bueno, nada más. Después si vengo al otro, a este otro documento. Bueno, acá tengo el DOI, botón derecho, copiar dirección. Este es otro. Lo pego, cito. Bien, Darían Vázquez, et al. Otra vez el título, la revista, bla, 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 más info. Y fíjense acá la bibliografía. Ah, bueno, acá ya había guardado otras cosas. Fíjense que acá me fue guardando los artículos en orden alfabético. O sea, acá tengo durante, vengo acá arriba, otra vez, y así. Y esto yo lo puedo hacer con todas las fuentes, o sea, la fuente bibliográfica que yo necesite, las puedo ir citando de a uno. Acá estoy citando todos artículos, fíjense que estoy usando el DOI, los libros no tienen un DOI, pero tienen el ISBN, ahí fíjense que se ve un poco medio a trasluz, que dice ISBN. Todo lo que sea URL, acá dice URL, ISBN, DOI, pero si yo quisiera citar un libro, puedo citar directamente el ISBN, por ejemplo. Y esto lo que me hace es ordenármelos en orden alfabético. Genial. Uno dice, bueno, pero de acá todavía falta un paso. Es cierto. ¿Qué falta? El copy to clipboard. El copiar a un clipboard, yo acá lo puedo descargar o copiarlo. Y fíjense que me da varias opciones. Una de ellas es descargar como BibTeX. Entonces yo pongo acá descargar como BibTeX. Me lo descarga. Y ahora, bueno, lo voy a abrir. Bueno, acá está como bastante confuso. Pero lo voy a pegar en el... Acá. Lo voy a pegar en este documento. Bien. Ahora fíjense que lo que yo recién estaba viendo en la página de internet, yo lo pegué acá directamente. Y acá me da muchísima más información de la que yo necesito. Fíjense, el artículo de Yamazaki, bueno, el nombre que me lo genera automáticamente, Yamazaki Síntesis 2004. El título es este que está acá, volumen 6. El ISSN, que bueno, es otro código, es ese. La URL es tanto, el DOI es tanto, el idioma tanto. Bueno, acá me da un montón de información que yo capaz buscándola por internet, capaz que ni la hubiese conseguido. Es como que bueno, todo esto ya me lo genera automáticamente. O sea, la cantidad de autores, el mes que se publicó del año, además del año, las páginas, la cantidad de páginas que tiene esa publicación. Después, por ejemplo, bueno, el paper de Durantini, el título, el volumen, el ISS, el short title es como un título corto que se puede para buscar en internet, la URL, el DOI, bueno, toda esta es información. Incluso acá está el abstract, fíjense que me da todo el abstract, que eso es como un dato que de color. El lenguaje, otra vez, todo esto me lo genera automáticamente. Entonces esto está muy bueno porque yo me ahorro de tener que cargar todos estos datos. O sea, fíjense cuánto me llevó explicarles esto, o sea, incluso explicándoselos, se me hizo lento, capaz si lo hubiese hecho solo, capaz lo hacía más rápido, pero fíjense que uno dice, bueno, voy buscando fuentes bibliográficas y las voy guardando acá, ¿no? En esta lista. Eh, Incluso lo que está bueno es que si yo ahora, por ejemplo, a ver, esta última no la cité, por ejemplo, esta última no la cité, yo cierro y cierro acá el sotero. O sea, por alguna equivocación que yo estaba laburando, no sé, estaba charlando con algún amigo, estaba haciendo otra cosa, cierro la pestaña de sotero del zbib.org y digo, me quiero matar porque acabo de cerrar la pestaña donde tenía guardada toda mi bibliografía. Bueno, mientras no cerremos el navegador, o sea, mientras el navegador siga abierto, yo puedo volver. A ver si no me engaña. Claro, yo puedo volver y esto va a quedar cargado. O sea, yo hasta el momento en que no cierre el navegador por completo, o sea, yo incluso puedo, muchas veces uno puede suspender la compu y dejar el navegador prendido, ¿no? Hacer, o hibernar, qué sé yo.
mientras yo esto no lo cierre, esto va a seguir estando cargado. Entonces eso también está bueno porque uno dice, bueno, es como un respaldo que uno tiene de todo lo que estuvo buscando por un rato largo, ¿no? Porque también la búsqueda bibliográfica, si uno no la tiene en claro en un principio, por ahí sí es lento. Pero una vez que uno ya lo tiene en claro, es súper rápido. Entonces, bueno, esa es la metodología. Venir acá a bibliografía, copy to clipboard, descargar como BibTeX. Y bueno, yo acá lo que hice fue copiar todo de una y pegarlo acá. Y ahí, después uno incluso puede jugar y decir, bueno, acá por ejemplo dice Miao Non-Linear 2023. Capaz este nombre es súper largo y yo no quiero tener que acordarme todo esto, entonces digo, bueno, vamos a poner Miao 2023, porque es más corto y es más fácil de acordarme. Entonces, bueno, yo sé que esta fuente, por ejemplo, bueno, trabajaba, no sé, sobre el concepto de propiedades ópticas no lineales. Bueno, listo. Entonces, la parte que trabaje de propiedades ópticas no lineales, más o menos, tengo que tener en cuenta en qué parte del texto trabajo con esto y digo, bueno, después lo voy a referenciar con Miao 2023. Acá, Vázquez Insight. Bueno, qué sé yo, Insights, medio que no me interesa. Trabajo con Vázquez, que es un apellido en español, fácil de acordarse, 2022. Bueno, y cuando hable sobre el tema este, en la parte que lo cite, lo meto en el texto. Bien, y así. Entonces esto, digamos, otra vez, si ustedes van a trabajar para un informe de laboratorio, 3, 4 citas, no tiene sentido hacer esta búsqueda. Esto va dirigido más que nada a, no sé si hay chicos ahora que estén terminando la carrera, que tienen que hacer búsqueda bibliográfica. Pero bueno, simplemente es como una forma de hacer la cosa más rápida. O sea, esto es como un mundo, el tema de citas bibliográficas. Este, he tratado de ser lo más resumido posible. Eh, Sé que en física, por ejemplo, se le dedica en una de las materias de último año un par de clases a enseñar cómo citar fuentes bibliográficas. Yo acá se lo estoy explicando en media hora, seguramente que por ahí los chicos de primer año se quedaron con un montón de dudas, y lo de los últimos años también, pero por ahí lo de los últimos años, bueno, están más familiarizados con esto de los códigos, o sea, el código de identificación de un paper, cómo buscar papers, todo eso, por ahí están un poquito más habituados. Pero bueno, nada, simplemente era comentarles que no es necesario ir cargando dato por dato uno, sino que uno lo puede buscar por internet y que ya eh, esta página ZVIV haga su magia, que para mí es fantástica. Es una herramienta de Sotero. Y bueno, y después uno va y lo pega y lo usa. Bueno, seguimos entonces un poquito más. Este, bien. Bueno, y esto de la cita, justamente, ¿cómo citamos una fuente bibliográfica? Ya me estaba por olvidar, barra site. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, esto también un recorte ahí de Overleaf. Nuevamente, si quieren, se los comparto, no tengo problema. Bueno, acá está medio chiquitito, pero nada, estoy mencionando el marco teórico de cómo debería ser un marco teórico, breve introducción teórica del laboratorio, o sea, el laboratorio, el tema que se esté tratando. Pueden ayudarse, bueno, guía de laboratorio, fuente bibliográfica, qué sé yo. Y acá tengo un uno, por ejemplo, y un 2. Ahí tengo, se ve muy chiquitito, pero créanme que dice 1 y 2. Entonces, bueno, el texto dice, bueno, acá una breve introducción. Bueno, acá simplemente estoy citando lo que tengo acá. Y S1 y S2, yo en LaTeX, el código LaTeX, no es que puse 1 y 2, sino que puse barra site Sears, que es el nombre que le di al libro, barra site tutorial, que es como el nombre que le di a otra de las entradas. Entonces, ese barra site y ese barra tutorial, site Sears, site tutorial, me lo enumera como 1 y 2. Entonces, después cuando voy a referencias, fíjense que Sears va como 1 y el otro, el Mermud ese, va como 2. Nada más. Esa es la correspondencia. Bueno, como acá presento F5. Ok.
Bien, así referenciamos lo que les decía, fuentes bibliográficas. Ahora queremos referenciar otras cosas. Quiero referenciar figuras, quiero referenciar tablas, quiero referenciar ecuaciones. Bueno, cita bibliográfica ya lo vimos. Y bueno, acá estoy citando también otras partes de este texto de Olive. Bueno, como se muestra en la ecuación uno, se tiene que la relación entre masa, volumen y densidad es tanto, mientras que la ecuación 2 es tal otra cosa. Y esto, que ustedes lo pueden ver en el texto, en realidad en las instrucciones que yo le doy es, bueno, otra vez, escrito. ¿Cómo se muestra la figura? En vez de usar site o usar begin o otro comando, se usa el comando ref, justamente de referencia. Y acá puse equation 1. Se tiene que la relación entre masa, volumen y densidad es tanto, mientras que la ecuación ref equation 2. Bueno, acá hay dos comandos, digamos, o dos instrucciones que están en juego. Uno es el barra ref, o sea, yo con el barra ref voy a referenciar ecuaciones, pero ¿cómo sabe LaTeX cuál es la ecuación uno y cuál es la ecuación 2? Bueno, porque a la ecuación uno y a la ecuación 2 yo previamente las tengo que haber nombrado o etiquetado con ese nombre. Entonces, ahí entra en juego el comando label, que yo les comenté al principio de la clase que vamos a usar los labels. Entonces, eh, esta ecuación, vamos a salir de vuelta, los voy a marear con overleaf, pero estas ecuaciones que tenemos acá, ρ igual a masa sobre volumen, fuerza igual a masa por gravedad, tenemos ecuación uno, ecuación 2. Bueno, fíjense que acá es eso, o sea, begin equation, ρ, la fracción, masa sobre volumen, sí, masa sobre volumen, label, equation uno. O sea, la etiqueta, yo a esta ecuación la etiqueto como ecuación uno, EQ1. Cierro de ecuación, comienzo otra ecuación, y acá pongo fuerza igual masa por gravedad, la etiqueto con el nombre equation 2, end equation. Y ahí termina, ¿no? Entonces, otra vez. Bueno, acá sí, me repito. Básicamente digo, bueno, ref equation uno se tiene la relación, bla, bla, ref equation 2. Eh, bueno, acá vamos a ir otra vez. Por eso digo que los voy a marear porque parece súper interesante verlo interactivamente. A ver. Bueno, estamos acá, por ejemplo. Label, equation 2, equation 1. Y acá vamos a quedarnos ahí, uno y 2. Ahora pensemos lo siguiente, ¿no? Em, ¿Qué pasa? O sea, yo acá podría haber elegido cualquier nombre. Yo le puse equation 2, equation 1 porque era la forma más cómoda. Ah, bueno, mira, justo esto era el ejercicio que quería hacer con ustedes y ya me quedó de antes. O sea, ¿qué pasa si yo los cambio de orden? Si digo, bueno, pongo equation 1, equation 2. Si cambio de orden acá el orden va a seguir siendo igual, porque el ρ, m sobre b, va a seguir siendo 1 y f, masa por gravedad, va a seguir siendo 2. O sea, el nombre no me altera acá el orden, porque básicamente es solamente un nombre. Acá dice volver a introducción del laboratorio en cuestión. Ah, bueno, eso no. Voy a tener que achicar un poco. Fíjense, bueno, ¿cómo se observa en la ecuación 2? Se tiene que la relación masa, volumen y densidad es. Y fíjense que acá sí hay un problema, porque yo la ecuación 2 recién era esta, y esta era la ecuación 1. Ahí vamos a compilar de vuelta. Fíjense, la ecuación 1 es esta, masa sobre volumen. Entonces, como se muestra en la ecuación 1, se tiene que la relación entre masa, volumen y densidad es esto, ¿no? Si yo le cambio el nombre, tengo que cambiarlo acá, o sea, fundamental. A ver, esperen un segundo que les voy a copiar. Copiar, share, close. Se los comparto acá en el Meet, así pueden acceder.
y hacen lo mismo que la vez anterior, pueden generen una copia a partir de este y después pueden editar y jugar con todo lo que quieran. Entonces, ahora por ejemplo, vamos a hacer la siguiente prueba, que esto era lo que quería comentarle. Siempre y cuando nosotros no cambiemos los nombres, digamos, a este lo vamos a llamar equation 2, a este lo vamos a llamar equation 1, pero yo digo, qué sé yo, esta ecuación acá no quedó bien, no me gusta que esté acá, entonces la recorto. Digo, no la voy a poner acá, sino la voy a poner acá abajo. Y esta queda ahí en ese lugar. Digo, bueno, guardo. Y ahí fíjense que yo tengo la ecuación 1, queda acá. Ahora pasa a ser la 1, más allá que, bueno, ahora el nombre que coincide con el orden, equation 1, 1. Y fíjense que esta que era la 1, ahora pasa a ser la 2. Y yo acá la referencia no la cambié, sino que simplemente, o sea, sigue vinculada a este label. Y acá cambió el orden. Fíjense que acá dice equation 2. Si yo lo pongo acá arriba, más allá que su label sea equation 2, pasa a ser ecuación 1, ¿no? Entonces, eso es lo que por ahí tiene muy automatizado LaTeX. Que si yo referencio una ecuación, no importa en qué parte del texto esté, o sea, yo voy a seguir referenciándome a esa ecuación y yo lo puedo mover todas las veces que quiera, lo puedo mover para arriba, para abajo, más adelante. Siempre tengo que tener el cuidado de decir, bueno, yo por ahí digo, como este caso, digo, bueno, no me gusta la ecuación acá, la voy a recortar y la voy a poner más adelante. Bueno, ahí el peligro es que si yo no lo cambio en el texto, puedo decir, bueno, como se muestra en la ecuación 7 y tengo que ir 15 páginas más abajo a ver cuál es la ecuación 7, bueno, eso no tiene sentido, ¿no? Eso hay que cuidarlo. Pero sí sirve, por ejemplo, cuando uno, o sea, para referenciarse a una ecuación que pasó 30 páginas antes, que dice, bueno, como se había visto en la ecuación número 1, entonces uno dice, bueno, ¿cuál era la 1? Ah, bueno, me vuelvo al principio y veo. Sirve para eso. Lo mismo va a servir para las figuras. Bueno, acá en este caso no tiene mucho sentido. Fíjense que yo la uso acá para esta figura. Label, figura 1, básicamente. Bueno, tendría que ver. Me, me genera la culpa de que no tengo más figuras para hacer lo mismo, pero bueno, se entiende el concepto. O sea, si yo quiero reordenar la figura, no importa cuál es el nombre. O sea, que yo acá le puse figura 1, pero otra vez, como estaba recién, acá que decía, bueno, equation 1, equation 2, pero si yo esto lo reordeno como primero la ecuación 2, la EQ2 y después la EQ1, no importa, porque después LaTeX me lo va a ordenar como esta la primera, esta la segunda. O sea que esta podría haber sido figura 7, qué sé yo. Pero bueno, sirve para ordenarse una. Eh, bien, ¿qué hice? Acá. Bueno, más o menos entendió eso. Ya se perdieron mucho. Hola, hola, comentarios. Se entiende, se entiende. Bien, bueno, seguimos. Ya no queda mucho. Ahí vamos a tener un ratito para evacuar dudas. Bueno, lo mismo para figuras. Bueno, acá puse figuras, quise poner tabla. O sea, quiero ver que describo el cuadro 1. Quiero ver que describo el cuadro ref cuadro 1. Acá en las presentaciones, ahora esto lo hice medio a último momento. No sé por qué no me enumera los cuadros. Ya la otra vez tampoco me había enumerado la tabla. Pero bueno, cuando lo referencio, sabe que este es el primer cuadro que aparece. O sea, es bastante loco. Y bueno, básicamente era simplemente cerrar un poco el tema. Ahí eh, voy a estar contestando las preguntas. Ha sido una presentación súper rápida, esta que les he dado, eh, de cómo hacer un informe y todos los elementos necesarios para hacer un informe, o por lo menos todos los necesarios para hacer un informe lo más completo posible. Creo que lo hemos visto entre esta clase y la anterior.
Y después, si uno quiere elevar el nivel de complejidad, puede aumentarlo a infinito. O sea, látex, para que tengan una idea, uno puede dibujar en látex a través de comandos, de instrucciones. O sea, yo no lo sé hacer, hay gente que lo hace, me parece realmente un trabajo súper, eh, o sea, es súper esforzado al cohete, porque en realidad hay otras herramientas mucho más prácticas. Está bien, uno si aprende a manejar, o sea, dibujos, diagramas en látex, ya puede hacer cualquier cosa. Eso también es una realidad. Pero justamente el objetivo de este taller, de este curso, es agilizar justamente la edición del texto. O sea, por ahí al principio, como hablábamos también con Daniel la clase pasada, en un principio puede ser tedioso porque uno tiene que habituarse al entorno de las instrucciones, de los comandos, pero una vez que uno se habitúa, eso es automático. O sea, ustedes generan plantillas que las van a ir reutilizando la cantidad de veces que quieran, las van a poder ir modificando, pero esa modificación eh, la pueden hacer este, a gusto. Entonces, bueno, los próximos pasos, vamos a ver un poco formato tipo libro, cómo ir trabajando por capítulos, cómo ordenar texto, cómo referenciar. Es un poco parecido a lo que ya hemos visto, pero ahora por capítulos, que es otro nivel de complejidad, que tiene que ver un poco con lo que preguntó Florencia, creo, al principio de la clase, con esto de generar varios archivos .text por separado. Presentación tipo póster también, cómo generar póster en látex, cómo generar presentaciones de diapositivas. eh, el formato se llama Beamer. Esto que ustedes están viendo, por ejemplo, es un formato tipo presentación. A nivel personal, así creo que esto ya está, sí. A nivel personal, esto se los doy como un complemento. O sea, lo importante para mí es que aprendan a usar formato de artículo, que son los que sirven para informe de laboratorio, y también de tipo libro para que les sirva para la tesis, digamos, de grado o de posgrado, lo que sea. Póster y presentación de diapositivas, yo lo he usado, bueno, lo uso, lo sigo usando, esto lo he hecho ahí. Sí creo que es bastante incómodo. No veo que tenga muchas ventajas respecto a PowerPoint o a un formato Office. Eh, Está bueno saberlo, pero por ahí es nuevamente, uno cuando trabaja en látex es este concepto de generar una plantilla y me olvido de cómo se va a ver, porque en definitiva eso ya está medio prearmado. Por ahí en una presentación, depende del tipo de presentación que yo haga, es los tipos de colores que quiero usar. O sea, si no es lo mismo, o sea, látex justamente trabaja con plantillas que te unifican, digamos, todas las diferentes variedades que se te pueden presentar. Pero si yo digo, bueno, quiero trabajar, no sé, una presentación de, qué sé yo, física de partículas y quiero tener un fondo con, no sé, choque de partículas, algunos diagramas, bueno, eso en látex es bastante complicado de hacer. Después, si yo quiero usar, no sé, presentaciones con, no sé, plantas de fondo o flores o qué sé, es muy complicado de hacer. O sea, para ese tipo de cosas, para mí las presentaciones están buenas hacerlas en otro formato. Pero no es una mala herramienta, o sea, por ahí para presentaciones más formales, nuevamente, para, no sé, disertar sobre una tesis, disertar sobre un trabajo que uno lo considera muy importante, por ahí está bueno este tipo de formato, pero si no,